Buenos días chicos, en este video vamos a abordar lo que es evaluación específicamente de la lengua, lo que nosotros llamamos y es intrínseco a esta asignatura, evaluación lingüística. Como ustedes habrán notado, en sesiones anteriores hemos hablado de la evaluación en general y de la evaluación educativa. Sin embargo, este curso está más orientado a lo que es perfeccionar nuestros métodos para la evaluación lingüística, es decir, para la evaluación de un objeto en particular que será la lengua. Sin embargo, teniendo en cuenta que nos movemos en un contexto educativo, específicamente el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, nosotros nos vamos a enfocar no a la evaluación de la lengua como tal, sino a la evaluación del uso de la lengua y el aprendizaje de la lengua por parte de nuestros estudiantes. En este sentido, bueno, ya tenemos un poquito más claro de qué va a tratar todo este curso. Este curso busca o persigue que ustedes dominen las técnicas, las metodologías, los instrumentos, los procedimientos para evaluar cómo aprende el estudiante una lengua extranjera, en este caso, en el caso de ustedes el inglés, y si está alcanzando los logros de aprendizaje planteados al comienzo de una sesión, de un periodo escolar o de todo un ciclo, ¿no? O para la obtención de una certificación. ¿Cómo evaluamos este aprendizaje y este dominio que una persona puede llegar a tener de una lengua extranjera? Si lo vemos desde esa perspectiva, nos salimos de la visión estructuralista que les pediría a ustedes, como en un test tradicional, en un examen tradicional, evaluar aspectos como la fonética y la fonología, la morfología y la sintaxis, la semántica, la pragmática, por ejemplo, vistos de esa manera como constituyentes estructurales de un sistema que nosotros denominamos lengua. Esa es una perspectiva estructuralista que no vamos a estar abordando especialmente al hacer uso de herramientas como el diario de observación y la guía de observación. ¿Por qué? Porque esta manera de ver la lengua como un sistema de sistemas a partir del estructuralismo se presta más a ser evaluado a través de otro tipo de herramientas más cuantitativas, como el examen. Por ahorita, como vamos a abordar aspectos más cualitativos del uso de la lengua y del aprendizaje de la lengua, pues el diario de observación, la guía de observación son instrumentos idóneos. Y en este sentido nos preguntamos, bueno, ¿y por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo a evaluar el uso o el dominio o el aprendizaje de una lengua extranjera utilizando un diario de observación, por ejemplo? Bueno, consideren que que un diario se presta a observar precisamente estos aspectos cualitativos del uso de la lengua, y por lo tanto, como ya lo vieron en una infografía que les compartí hace algunas horas, tenemos que hacernos preguntas clave como si fuéramos periodistas, como si fuéramos a recabar información sobre sucesos pasados en el ámbito periodístico, solo que en nuestro caso es con una finalidad docente. ¿Qué serían estas preguntas clave? El qué ocurrió, quiénes estuvieron involucrados, cómo ocurrió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió y por qué ocurrió específicamente, y a partir de ahí sacar unas conclusiones. El diario de observación es especialmente útil para determinar si yo necesito mejorar mis estrategias de enseñanza de una lengua extranjera. Recuerden que todo esto es en el ámbito de la lengua. Y para ello, bueno, tengo que aprender a evaluar de manera cualitativa o evaluar los aspectos cualitativos del uso de la lengua mediante este tipo de instrumentos, ¿no? ¿Qué les puedo decir yo como tip para que les sea más sencillo evaluar el uso o el aprendizaje de una lengua extranjera por parte de sus estudiantes? Véanlo desde la taxonomía de Bloom. Recuerden que la taxonomía de Bloom tradicional, la cual fue retomada después por Marzano y Kendall y por otras personas influidas por esta taxonomía clásica de Bloom, está constituida por algunos niveles de complejidad en cuanto a las operaciones mentales, que serían lo que es la reproducción de la información, lo que es la comprensión de la información, lo que es la aplicación de la información en la resolución de problemas prácticos en general, el análisis de la información, la síntesis de la información y por último la evaluación de la información que estoy interpretando, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es muy útil para elaborar un diario de observación o una guía de observación
considerar la lengua de la misma manera. ¿Qué es lo que el estudiante puede hacer en ciertos niveles de complejidad con la lengua? Por ejemplo, si nosotros clasificamos o separamos la lengua en dos aspectos fundamentales que son comprensión y producción, es decir, recibir un input e interpretarlo o producir input para que alguien más lo interprete, bueno, pues puedo hallar una equivalencia en estas dos dimensiones fundamentales de la lengua con los niveles de Bloom, y así puedo tener una idea más clara de cómo hacer uso de un diario de observación. Cuando se trata de comprender un texto, de comprensión lectora o comprensión auditiva en general, comprender un discurso también, bueno, ¿qué es lo que yo voy a evaluar de acuerdo a los niveles de Bloom? La taxonomía de Bloom, bueno, primero y lo más básico, que el alumno sea capaz de reproducir fragmentos específicos de información que escuchó o leyó, ¿no? Eso sería lo más básico que tendría que hacer. Luego, a partir de eso, bueno, posteriormente tendría que comprender lo que leyó, ¿no? Es decir, no solo ser capaz de reproducir la información, sino de alguna manera hallarle sentido y ser capaz de ofrecer su propio punto de vista sobre la información que leyó. Una vez hecho esto, bueno, el tercer nivel en cuanto a comprensión, pues sería el aplicar esta información para la resolución de problemas prácticos o para la participación en determinadas situaciones de aprendizaje, por ejemplo, en un debate, más que en un debate, porque eso ya sería un poquito más complejo, en una lluvia de ideas, ¿no? Por ejemplo, utilizar la información que yo recibí, ya sea de manera auditiva o de manera gráfica, leída, para participar en una actividad o resolver un problema. El cuarto nivel, bueno, pues involucraría lo que es descomponer la información o el texto que ya sea oral o escrito con el que me estoy enfrentando, es decir, interpretarlo de alguna manera a través del análisis. Y muy estrechamente relacionado con eso, el quinto nivel, bueno, implica lo contrario, de alguna manera compactar la información y ofrecer una versión resumida y clara de lo que acabo de leer o de lo que acabo de escuchar. Por último, nos quedamos con lo que es la interpretación y en ese sentido, mi relación, mi asumir una postura respecto al texto que he leído, mi opinión personal claramente. Esto tiene que estar fundamentado. Si yo ya desarrollé los niveles anteriores de la comprensión lectora o auditiva, voy a ser capaz de asumir una postura y argumentarla respecto a los textos que he escuchado o leído. Del otro lado, del lado de la producción escrita y por supuesto la producción oral, bueno, lo más básico que tendrían que hacer de acuerdo a la taxonomía de Bloom sería transmitir información puntual. ¿Dónde está tal objeto? Ah, bueno, pues está aquí. Ser capaz de cuando menos comunicarme en el sentido más básico y transmitir información puntual sobre las situaciones de habla en las que me encuentro, ¿no? O de escritura también. A partir de ahí, bueno, haciendo un poco la equivalencia con la taxonomía nuevamente, el segundo nivel consistiría en darle claridad a la información. Yo sé exactamente lo que quiero decir y por lo tanto soy claro en mis mensajes. Ya no solamente transmito información puntual, sino que además lo hago con claridad. Las personas rara vez tienen problemas para entender mis mensajes. Una vez hecho esto, bueno, más asociado con el tercer nivel, es decir, la aplicación, tiene que ver, o en el caso del uso de la lengua, tendría que ver con el logro de mis propósitos comunicativos. Si yo no solo doy información puntual y soy claro en mis mensajes, sino además de eso, cumplo o logro mis intenciones comunicativas, sean persuadir, sean dar una orden, sea cumplir, resolver un vacío de información que yo tenía, bueno, pues ya estoy cumpliendo con mi propósito comunicativo y eso podría estar relacionado con el tercer nivel de la taxonomía de Bloom en cuanto a la aplicación de mis habilidades de producción oral y escrita, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues el cuarto nivel podría decirse que tiene que ver más con saber descomponer los mensajes complejos especialmente y saber comunicarlos. En otras palabras, adoptar estrategias de comunicación efectivas, ser efectivo al comunicarme. Y estrechamente con este cuarto nivel viene el quinto, que sería más que nada ser conciso,
el ser sintético. No solo es una claridad en situaciones puntuales de comunicación, sino además en situaciones ya más complejas de comunicación, saber ir al grano cuando es preciso y saber transmitir de manera compacta, breve, concisa y obviamente persuasiva la información que deseo transmitir. Y por último, el nivel más complejo, el de evaluación, pues ya tiene que ver más con la argumentación. Cuando yo produzco de manera oral o escrita, bueno, pues deseo, este último nivel se manifiesta a través de qué tan bien o qué tan mal argumento. Si está bien desarrollado este último nivel, si ya un alumno lo alcanzó, es porque ya es capaz de argumentar, asumir posturas y defenderlas respecto a su cosmovisión personal pues de la realidad, ¿no? Entonces, si ustedes asocian estas dos dimensiones desglosadas con equivalencias dirigidas a la taxonomía de Bloom, se darán cuenta que evaluar o realizar o elaborar un diario de observación es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque a la hora de responder el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, yo puedo tener aquí en la cabeza qué nivel de la lengua estoy hablando. Ok, estoy analizando uno a uno. Lo que me importa es sí evaluar situaciones en cuanto al qué, quién, cómo, cuándo, por qué, pero teniendo en cuenta que a lo mejor lo que me interesa a mí es que los alumnos demuestren un dominio de transmitir información puntual y comprender información puntual. Punto. En cambio, quizás para un B2 o incluso un C1 y ya obviamente en niveles más adelante, pues tendríamos que ver un desarrollo muy acentuado de los niveles superiores de comunicación y de operaciones mentales. Es decir, voy a evaluar nuevamente el qué, quién, cómo, cuándo, por qué, para qué, pero teniendo en cuenta que lo que quiero en este caso de mis alumnos en cuanto a su uso de lengua es que argumenten y que asuman posturas respecto a lo que leen y escuchan, y que argumenten lo que mediante su producción escrita y oral, ¿de acuerdo? Entonces no se les olvide. Ya saben, el diario de observación consiste en responder qué, quién, cómo, cuándo, por qué, para qué, y esto se puede hacer con mayor claridad si tengo en cuenta la complejidad de uso de lengua que tienen que llegar a ser mis alumnos en el nivel que estoy evaluando, ¿no? Obviamente esto pues, se puede ver de manera reiterativa en el marco común europeo de referencia para las lenguas, pero quería que lo dejaran, que lo tuvieran claro para que no se les dificultara tanto elaborar un diario de observación. Muchas veces no sabemos, híjoles, ¿qué es lo que voy a evaluar en cuanto al uso de la lengua? Ah, bueno, pues vamos a evaluar esta complejidad en el uso de la lengua, una muy básica, una intermedia o una más compleja, y aquí solo les doy algunos lineamientos de cómo elaborar un diario de aprendizaje. Pasó esto, estas personas estuvieron involucradas, ocurrió en este lugar, en este momento, ocurrió en esta secuencia de sucesos menores, eh, ocurrió por estos motivos, y todo eso, ¿para qué? Para verificar si en el nivel de complejidad que estoy evaluando de acuerdo a la taxonomía de Bloom o el marco común de referencia, se están cumpliendo los logros de aprendizaje o no. ¿Sale? Entonces, bueno, pues les dejo esa reflexión y nos vemos en próximos videos.